Hola, hola a todos. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos les va a encantar y a despertar un montón de intriga. Vamos a hablar de esas conexiones que nos mueven, de esos sentimientos que a veces parecen salirse de control, y de cómo, en medio de todo, hay un nombre que resuena con fuerza, un nombre que parece tener un lugar especial. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar un poco el misterio detrás de la frase que escuchamos y que se ha convertido en un verdadero titular: puedo amar a quien sea, pero mi corazón es de Can. Suena familiar, ¿verdad? Acompáñenme en este recorrido porque creo que vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Empecemos. Vivimos en un mundo donde las relaciones, los amores, las conexiones, son el pan de cada día, ¿no creen? Los vemos en las series, los leemos en las revistas, los comentamos con nuestros amigos. Y a veces, en medio de esa vorágine de historias, surge una que capta nuestra atención de una manera especial. Es una historia que habla de un personaje público, una figura que admiramos por su talento, por su carisma, y que de repente nos revela una faceta más íntima, un sentimiento que parece ser inquebrantable. Cuando escuchamos esa frase, puedo amar a quien sea, pero mi corazón es de Can, inmediatamente nuestra mente viaja. Viaja a esa persona que la pronuncia, a esa energía que irradia, y por supuesto, a ese nombre que se le asocia. Y es que, seamos sinceros, en el universo de la fama, las especulaciones y los rumores son pan de cada día. Pero hay veces en que una declaración tan contundente, tan directa, se siente diferente. Se siente como si se abriera una pequeña ventana a un sentimiento genuino, a una verdad interior. Cuando Demet Özdemir, una artista que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, dice algo así, no es para tomarlo a la ligera. Es como si nos estuviera diciendo: hay muchas posibilidades, hay muchas personas que pueden cruzar mi camino, pero hay un lugar que de alguna manera ya está ocupado. Y aquí viene lo interesante: ¿qué significa realmente mi corazón es de Can? ¿Qué nos dice esta frase sobre el amor, sobre la lealtad, sobre esos vínculos que, a pesar de las circunstancias, se mantienen firmes? Para empezar, creo que habla de una conexión profunda. No se trata solo de una atracción superficial, o de un simple gusto pasajero. Cuando decimos que nuestro corazón pertenece a alguien, estamos hablando de algo que va más allá de la lógica. Es una conexión emocional, a veces incluso espiritual, que nos ancla a esa persona. Pensemos en ello desde la perspectiva de Demet. Ella es una mujer talentosa, exitosa, rodeada de admiradores. Tiene la capacidad de atraer a muchas personas, de tener muchas opciones. Y sin embargo elige destacar un nombre en particular. Esto nos sugiere que en su universo hay una resonancia especial con Can. No es una elección al azar. Es una afirmación de que, a pesar de todo lo demás, de todo lo que podría ser, hay una preferencia, una inclinación, un sentimiento que la lleva a pensar en él. Además, esta frase tiene un matiz de exclusividad, ¿no creen? Puedo amar a quien sea. Nos abre un abanico de posibilidades, pero inmediatamente lo cerramos con un «pero mi corazón es de Can». Es como decir: sí, el mundo está lleno de gente interesante, de gente que podría cautivarme, pero hay una persona que ocupa un espacio prioritario, un espacio que no está abierto a ser reemplazado fácilmente. Esto no necesariamente significa que esté cerrada al amor o a conocer gente nueva, pero sí implica que hay una base sólida, un punto de referencia, que es Can. Y aquí es donde la intriga aumenta, porque como fans, como espectadores, nos quedamos pensando: ¿quién es este Can que tiene este poder? ¿Qué tiene el que ha logrado un lugar tan especial en el corazón de Demet? ¿Es una conexión de la infancia? ¿Un amor apasionado? ¿Una amistad que se transformó? Las posibilidades son infinitas, y esa misma ambigüedad es lo que lo hace tan fascinante. Porque nos permite proyectar nuestras propias ideas, nuestras propias fantasías sobre lo que podría ser esa relación. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser objeto de escrutinio público. Cada aparición, cada comentario, cada gesto puede ser interpretado de mil maneras. Y una frase como esta, tan personal y a la vez tan pública, genera inevitablemente preguntas. ¿Se refiere a un amor romántico?
¿A una amistad profunda e irreemplazable? La belleza de estas declaraciones es que a menudo dejan un halo de misterio, invitándonos a especular y a reflexionar sobre la naturaleza del amor y de los vínculos humanos. Y es que, en última instancia, el amor es un sentimiento complejo y multifacético. No siempre se ajusta a las etiquetas que intentamos imponerle. A veces es una llama ardiente, otras veces es un fuego lento y constante. Y a veces, como parece sugerir esta frase, es una roca sólida, un punto de anclaje en medio de la tempestad. Mi corazón es de Can no es solo una declaración de preferencia, es una afirmación de un sentimiento que para quien lo pronuncia, es fundamental. También podemos pensar en lo que esta frase nos dice sobre la autenticidad. En una era donde la imagen lo es todo, donde las apariencias a menudo engañan, una declaración tan directa y aparentemente sincera, resuena con fuerza. Sugiere una valentía, una disposición a ser vulnerable y a expresar lo que uno siente, incluso cuando podría ser objeto de interpretaciones erróneas o de chismes. Y eso en sí mismo es algo digno de admiración. Además, para los seguidores de Demet, esta frase añade una capa más de profundidad a su admiración. No solo la ven como una actriz talentosa, sino como una persona con sentimientos reales, con un corazón que late por alguien. Y eso, sin duda, crea una conexión más humana y empática entre el artista y su público. Nos recuerda que detrás de los personajes y las pantallas, hay personas con sus propias vidas, sus propios amores y sus propias historias. La belleza de estas confesiones, cuando son genuinas, es que nos recuerdan que el amor no entiende de contratos, ni de conveniencias, ni de modas. El amor, en su forma más pura, es una elección, una conexión que surge desde lo más profundo de nuestro ser. Y cuando esa elección se manifiesta de forma tan clara, diciendo mi corazón es de Can, nos invita a reflexionar sobre qué es lo que realmente valoramos en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones. Podríamos estar aquí especulando durante horas sobre quién es este Can, sobre la naturaleza exacta de su relación con Demet. Y creo que en parte ese es el encanto. El misterio, la posibilidad, la especulación. Pero más allá de los detalles concretos, lo importante es el sentimiento que transmite la frase. Habla de un afecto profundo, de una lealtad, de un lugar especial que alguien ocupa en nuestro interior. Y si lo pensamos bien, todos tenemos o hemos tenido un Can en nuestras vidas. Alguien que, sin importar las vueltas que dé la vida, ocupa un lugar privilegiado en nuestro corazón. Puede ser un amigo de la infancia, un familiar, un amor que marcó un antes y un después, o incluso una mascota que nos robó el alma. Lo importante es ese sentimiento de pertenencia, esa conexión que nos hace sentir completos. Así que cuando escuchamos a Demet Özdemir decir, puedo amar a quien sea, pero mi corazón es de Can, no solo estamos escuchando una declaración sobre su vida amorosa, estamos escuchando una afirmación de la fuerza de los vínculos emocionales, de la importancia de esos lugares que reservamos en nuestro interior para aquellas personas que realmente significan algo para nosotros. Es un recordatorio de que en un mundo de infinitas posibilidades, hay conexiones que trascienden, que permanecen, que dan forma a nuestra identidad. En resumen, esta frase, puedo amar a quien sea, pero mi corazón es de Can, va más allá de un simple titular. Es una ventana a la profundidad de los sentimientos, a la exclusividad que el amor puede generar, y a la valentía de expresar lo que uno siente. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias conexiones, sobre esos Can que existen en nuestras vidas, y sobre la belleza de los vínculos que, a pesar de todo, perduran. Pero, ¿qué más podemos deducir de esta declaración tan particular? La frase puedo amar a quien sea nos posiciona a Demet como una persona abierta, con la capacidad de sentir afecto y atracción por diversas personas. Esto habla de una personalidad sociable segura de sí misma, que no se limita a un tipo específico de conexión. En el contexto de la industria del entretenimiento, donde las oportunidades de conocer gente interesante son constantes, esta apertura es un rasgo natural y esperable. Sin embargo, la segunda parte de la frase, pero mi corazón es de Can, introduce un elemento de contraste radical. Es una especie de cláusula de exclusión, un freno a esa aparente libertad absoluta. Esta contraposición es precisamente lo que genera el interés y la especulación. Demuestra que aunque la puerta esté abierta a muchas posibilidades, hay una que tiene una cerradura especial. El corazón es un símbolo universal de lo más profundo y sincero de nuestros sentimientos. Decir que el corazón es de Can implica una posesión, una propiedad inalienable. No es que le guste mucho Can,
o que tenga una debilidad por Khan, es que su esencia afectiva, su núcleo emocional, está anclado a él. Podríamos interpretar esto como un amor romántico consumado, un alma gemela encontrada. Sin embargo, el lenguaje utilizado es lo suficientemente amplio como para abarcar otras formas de amor igualmente profundas. Podría ser un amor familiar que trasciende el tiempo y la distancia, un vínculo inquebrantable con un hermano, un padre, o incluso un amigo que ha sido un pilar fundamental en su vida. La belleza de esta ambigüedad es que permite que cada uno de nosotros le dé el significado que más resuene con nuestras propias experiencias de amor y conexión. En el ámbito de las celebridades, las relaciones a menudo se vuelven públicas y son analizadas con lupa. Cada palabra pronunciada se convierte en una pista, cada fotografía en una evidencia. Cuando Demet Özdemir, una figura reconocida por su trabajo en producciones exitosas y por su carisma, comparte una afirmación tan personal, es natural que genere revuelo. Los medios de comunicación, los seguidores y los observadores del mundo del espectáculo buscarán descifrar el enigma, conectando los puntos y construyendo narrativas. Esta frase en particular, tiene la cualidad de ser a la vez íntima y universal. Íntima porque se refiere a un sentimiento personal y profundo. Universal porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa conexión especial con alguien, ese Khan en nuestro propio mundo. Nos recuerda que a pesar de la fachada de perfección y éxito que a menudo proyectan las celebridades, detrás de cada una de ellas hay un ser humano con emociones complejas y vulnerabilidades. La autenticidad que emana de tales declaraciones es un bálsamo en una época donde las redes sociales pueden crear una ilusión de conexión superficial. Cuando alguien se atreve a expresar un sentimiento tan genuino y a la vez tan personal en el dominio público, se genera una resonancia que va más allá del mero interés noticioso. Es un recordatorio de que la verdad emocional, por simple que parezca, tiene un poder innegable. Asimismo, la frase puede interpretarse como una forma de establecer límites y prioridades. En un mundo lleno de distracciones y demandas, saber quién o qué ocupa un lugar primordial en nuestro corazón nos ayuda a navegar con mayor claridad. Para Demet, esta declaración podría ser una forma de comunicar que, si bien está abierta a nuevas experiencias y relaciones, hay un sentimiento o una persona que constituye su ancla, su punto de referencia más importante. Esto no implica necesariamente que esté resignada o que no busque nuevas formas de amor o conexión. Al contrario, puede ser una afirmación de que esa conexión con Khan es tan fuerte que le da la seguridad y la libertad para explorar otras facetas de su vida sin sentirse amenazada o incompleta. Es la confianza que nace de saber que hay un amor sólido, una base afectiva que la sustenta. Además, la figura de Khan se convierte en un arquetipo. Representa ese vínculo especial que todos aspiramos a tener o a mantener. Nos hace pensar en las personas que han marcado nuestra vida de manera significativa, en aquellos por quienes sentimos un afecto que trasciende el tiempo y las circunstancias. Este tipo de declaraciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a evaluar qué es lo que realmente valoramos y a quienes hemos dado la llave de nuestro corazón. En el contexto de la industria del entretenimiento, donde las relaciones pueden ser efímeras y volátiles, una afirmación como esta puede ser vista como un acto de valentía. Demuestra que a pesar de la presión social y mediática, hay un compromiso con los sentimientos verdaderos. Es una declaración de principios, un manifiesto del corazón. El hecho de que la frase sea tan concisa y directa la hace aún más poderosa. No hay rodeos, no hay explicaciones complejas. Es una verdad dicha sin adornos, que resuena por su simpleza y su profundidad. Puedo amar a quien sea, pero mi corazón es de Khan. Es una ecuación emocional que nos deja pensando, imaginando, y en última instancia, conectando con nuestras propias experiencias. Podríamos teorizar incansablemente sobre la identidad de este misterioso Khan. ¿Es un colega actor, quizás de algún proyecto compartido? ¿Un antiguo amor que dejó una huella imborrable? ¿O incluso alguien de su círculo íntimo que siempre ha estado ahí? La falta de una respuesta concreta es, paradójicamente, lo que alimenta la magia. Nos permite proyectar nuestras propias esperanzas y deseos en esa figura, convirtiéndola en un símbolo de lo que para nosotros representa el amor incondicional y la conexión profunda. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta frase, más allá de ser una noticia fugaz, nos ofrece una ventana a la complejidad de los sentimientos humanos. Nos recuerda que el amor en sus múltiples formas es una fuerza poderosa que moldea nuestras vidas y nuestras identidades.
Y que en medio de un mundo cada vez más incierto y acelerado, las conexiones auténticas son el tesoro más valioso que podemos cultivar. En conclusión, la declaración de Demet Özdemir, puedo amar a quien sea, pero mi corazón es de Can, es mucho más que un simple titular. Es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la importancia de those connections that truly matter. Nos enseña que incluso en la cima de la fama y rodeados de admiradores, existe un espacio reservado en el corazón para aquellos que ocupan un lugar verdaderamente especial. Es un recordatorio de que en el fondo todos buscamos esa conexión profunda, ese Can que nos hace sentir completos. Y hasta aquí, amigos, nuestro viaje de hoy por este fascinante tema. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca esta frase? ¿Tienen ustedes un Can en sus vidas que ocupe un lugar especial en su corazón? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus anécdotas, porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos compartiendo juntos estos momentos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.